So for today, I would like to invite you to go to the First of Kings, chapter 20. Así que para el día de hoy los quiero invitar a que vayan al libro de Primera de Reyes, capítulo 20. First of Kings 20, we are going to read verse 13. Leeremos el versículo 13. And the word of God says in 1 Kings 20:13, and behold, there came a prophet unto Ahab king of Israel, saying, Thus saith the Lord, Hast thou seen all this great multitude? Behold, I will deliver it into thy hand this day, and thou shalt know that I am the Lord. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 13. Y aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, Así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Today we are going to preach under the title, God of the Hills and of the Valleys. Esta noche predicaremos bajo el título Dios de los montes y de los valles. Let's pray. Oremos. Precious Father, we love you. We enthroned you, dear God. Thank you for this wonderful blessing to be here at your house, Lord. We need you, Lord. We need the word that comes from you. We need your power, your anointing, your blessing, God. You know the intentions of our hearts. You know our needs. We ask you in the name of Jesus to bless us, Lord. We ask you, Father, to speak according to our need, according to your purpose for each one of us, Lord. I put my life in your hands. And also, Lord, the life of Sister Andrea. Help us, Lord, so that we may convey the message that you have put in my heart, Lord, that this message be a blessing to all of us. For your glory and honor, we ask you this, Lord, giving you thanks. Amen. Praise the Lord. You may be seated. ¿Puede sentarse? So here in this passage, we find the story of Ahab. Bueno, en este pasaje de la palabra vemos la historia de Acab. Ahab was a king of Israel, Acab fue un rey de Israel and he was considered the worst of all the kings. y era considerado como el peor de los reyes. First of Kings 16:30 says, Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 36, 30 versículo 30, says that Ahab, son of Omri, dice que Acab, hijo de Omri, did what was evil in the Lord's sight, hizo lo que era malo delante de los ojos del Señor, even more than any of the kings before him. incluso más que los reyes que estuvieron antes de él. He married Jezebel, Él se casó con Jezabel and he bowed down in worship to Baal. y se humilló a adorar a Baal. So he sold himself Así que él se vendió a sí mismo to work wickedness in the sight of the Lord. para trabajar malvadamente delante de los ojos del Señor. And Jezebel, who was his wife, Y Jezabel, que era su esposa, she used to encourage the evil. ella solía animarle a hacer lo malo. So he also built a temple Incluso él construyó un templo and an altar to Baal in Samaria. y un altar para Baal en Samaria. And he set up an Asherah pole, Y él puso una estatua de acera, which is an image, a wooden image. que es como una imagen de madera. So in verse 33, it says that he did more to provoke the anger of the Lord. Así que en el versículo 33 dice que él hizo más para provocar la ira del Señor. And who was the Lord? The God of Israel. ¿Y quién era el Señor? El Dios de Israel. So, more than any other king of Israel, he did evil. Así que más que otro rey de Israel, él hizo lo malo. But once this king had to fight against the Syrians. Pero una vez él tuvo que pelear contra los sirios. And although this king was not a good one Y a pesar de que este rey no era un rey bueno in the sight of the Lord, delante de los ojos del Señor, but he did evil, like we already said, pero él hizo mal, como ya lo habíamos dicho. the Lord sent him a prophet. El Señor envió un profeta. And in
That's what we read in 1 of Kings 20:13. Y eso es lo que leímos en Primera de Reyes 20:13. That the prophet told Ahab, "Thus saith the Lord, hast thou seen all this great multitude?" He was speaking about the Syrians. Y es por eso que en el versículo 13 dice que un profeta vino y le dijo, así dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? Y se refería a los sirios. Behold, I will deliver it into your hand this day, and you shall know that I am the Lord. He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. So the Lord didn't send this word because Ahab was a faithful king. Así que el Señor le envió esta palabra porque Acab era un rey fiel. It was not because of that, No fue por eso. because we already read that he was evil. Porque ya leímos que él era malo. It was not because he prayed. No era porque él oraba. It was not because he fasted. No era porque él ayunaba. It was just because God wanted to give him the victory. Era solamente porque Dios quería darles la victoria. God wanted to manifest his power. Dios quería manifestar su poder. God wanted to show that he was the Lord. Dios quería mostrar que Él es el Señor. Amen. Amen. And that he was and is the only God. Y que Él fue y es el único Dios. The only true God. El único Dios verdadero. So this is the context of this passage. Así que este es el contexto de este pasaje. And after that, Ahab, the Bible says that Ahab gathered the young leaders of the provinces. Y luego de esto dice que Acab reunió los líderes jóvenes de la provincia. And there were 232. Y dice que era 232. And in general, he gathered with the rest of the children of Israel 7,000 people. Y en general, él se reunió con todos los hijos de Israel y eran 7,000. On the side of the Syrians, Por el lado de los sirios, there were 32 kings with Ahab. habían 32 reyes con Acab. So Ahab was only one king, one kingdom. Así que Acab era un solo reino. And with the Syrians, there were 32 kings. Y con los sirios eran 32 reyes. So 32 kingdoms. Así que 32 reinos. Imagine that difference. Imagínese esa diferencia. So the result of that battle Así que el resultado de esta batalla was that the Israelites killed many Syrians. fue que los israelitas asesinaron muchos sirios. Many others fled, Algunos otros huyeron and Israel pursued them. y Israel los persiguió. Ben-Hadad, which was the king of the Syrians, Ben-Hadad, que era el rey de los sirios, he escaped on a horse. él escapó en un caballo. And the Bible says that the king of Israel killed the Syrians with a great slaughter. Y la palabra de Dios dice que el rey de los sirios, The king of Israel, el rey de Israel, hizo gran matanza a los sirios. amen. So here we see that for the Lord, nothing is impossible, my brother. Así que aquí vemos que para Dios no hay nada imposible, mi hermano. There are battles that look very, very difficult. Hay batallas que se ven difíciles. Sometimes we feel that we are disadvantaged, A veces pensamos que estamos en desventaja, but we forget that with God we are more than anybody else. pero olvidamos que en Dios somos más que todos. Amen. Praise the Lord. Aleluya. So Ahab received this victory Así que Acab recibió esta victoria. because he was a good man? ¿Porque él era un buen hombre? No. Because he was faithful? ¿Porque él era fiel? No. No. Just because the Lord decided to give him the victory. Solamente porque el Señor decidió darles la victoria. So after that first victory, Así que después de esta primera victoria, God gave the people of Israel, the Bible says in 1 Kings 20:22, la palabra de Dios dice en Primera de Reyes 20:22 yes, that the prophet came to the king of Israel que el profeta vino al rey de Israel and said to him, y le dijo:
Go, strengthen yourself. Ve, fortalécete y considera. Take note, yes, and see what you should do, for in the spring of the year the king of Syria will come up against you. Y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. So the king of Syria, you know that he fled in the first battle. Así que sabemos que el rey de Siria huyó en la primera batalla. And he was not content. No estaba bien, He was not happy no estaba feliz because of that great defeat he had the first time. por esta derrota que él tuvo la primera vez. So he decided in his heart, he purposed in his heart to come and attack again the Israelites. Así que él decidió en su corazón venir nuevamente y atacar a los israelitas. But God, through the prophet, had already told Ahab that that battle would come. Pero Dios ya había dicho a través del profeta que esa batalla era de Acab. Amen. So the moment for that second battle took place. Así que el momento de esa segunda batalla tomó lugar. And I would like to read with you in verse 23. Y me gustaría leer con usted en el versículo 23. Here we find the servants of the king of Syria. Aquí encontramos los siervos del rey de Siria. They were giving a piece of advice to the king. Le estaban dando un pequeño consejo al rey. And they said, Y dijeron, their gods are gods of the hills. sus dioses son dioses de los montes. He was speaking about the God of Israel. Él estaba hablando acerca del Dios de Israel. So they were saying their gods are gods of the hills, therefore they were stronger than we. Sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. But let us fight against them in the plain, and surely we shall be stronger than they. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. And do this thing. Haz pues así, Take the kings away, saca a los reyes, every man out of his place, and put captains in their rooms. cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos. Verse 25, and number you an army, Versículo 25. Y tú fórmate otro ejército, like the army that you have lost, como el ejército que perdiste. horse for horse, Caballo por caballo and chariot for y chariot, carro por carro. and we will fight against them in the plain. Luego pelearemos con ellos en campo raso. And surely we shall be stronger than they. And he hearkened unto their voice and did so. Y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. But my brother, here we see that in fact the Syrians didn't know the God of Israel. Bueno, hermanos, de hecho vemos que los sirios no sabían quién era el Dios de Israel. Because they thought that the God of Israel, our God, was like their gods. Porque ellos pensaron que nuestro Dios, el Dios de Israel, era como sus dioses. Because their gods Porque sus dioses have a limited power, tenían poder limitado. circumstantial power. Tenían un poder que era momentáneo. Yes, according to the circumstances. Sí, por las situaciones que podrían pasar. That's why the ones who don't serve the true God Es por eso que aquellos que no sirven al verdadero Dios need many gods. necesitan muchos dioses. They have a God for the crops, Tienen un Dios para la cosecha, they have a God for money, tienen un Dios para el dinero, they have a God for love, tienen un Dios para el amor, etc., etc. etcétera, etcétera. But our God, Pero nuestro Dios, the God of el Israel, Dios de Israel, is almighty. es todopoderoso. He doesn't have limits. Él no tiene límites. He is everywhere. Él está en todas partes. He knows everything. Él conoce todas las cosas And he doesn't need help from anybody y Él else. no necesita ayuda de nadie más. So we can see that the Syrians didn't know yet the God of Israel. Así que podemos ver que los sirios no conocían aún al Dios de Israel. Because the Syrians thought that God could only give the victory to his people in the hills Porque ellos pensaron que solamente Dios les podía dar la batalla en los montes and not in the plain. y no en la llanura.
But they were mistaken pero estaban equivocados. because Porque God in the hills gave the victory, Dios en los montes les dio la victoria, but in the plains too. pero en la llanura también. And we can see that God doesn't have a unique formula to work. Y podemos ver que Dios no tiene una fórmula única para trabajar. One day He can deliver in one way, Un día Él puede librar de una manera and the next day He can change the way and do something totally different. y al otro día puede cambiar la manera, pero aún así operar el milagro. Amen. He can perform wonderful miracles in different ways, in millions of Él ways. puede hacer diferentes y grandes milagros de formas totalmente distintas. He can save with many people, Él puede salvar a muchas personas and He can use many people for salvation, y Él puede usar muchas personas para salvación, but He can also use only one man like David with Goliath. pero Él sí puede usar solamente una persona como David con Goliat. He doesn't slumber. Él no se rinde. God can use water to deliver somebody from anything, Él puede usar agua para librar a quien quiera. but He can also use fire to Pero deliver él- another Pero Él person. incluso puede usar fuego para librar a esa persona. So we can see that, for instance, with the Egyptians. Podríamos verlo, por ejemplo, con los egipcios. When they were fleeing Cuando from ellos- Egypt, Cuando ellos estaban huyendo de Egipto, when the Israelites were fleeing, cuando los israelitas estaban huyendo and the Egyptians were behind them, y los egipcios estaban detrás de ellos, God used water to deliver His people. Dios usó agua para librar a su pueblo. But He also used fire in the case of Elijah Pero en el caso de Elías, Él usó fuego to deliver Elijah from that army that was looking for him. para librar a Elías del ejército que estaba detrás de él. So today what we want to see, my dear brother and sister, Así que lo que esta noche queremos ver, mi amado hermano y hermana, is that God doesn't have a unique way of doing things. es que Dios no tiene una única forma para salvarnos. He can work in the hills, Él puede trabajar en los montes, but He can work also in the pero plain. incluso puede trabajar en la llanura. He can be in the water. Él puede usar el agua, He can use a storm, Él puede usar una tormenta, but also a calm wind. pero Él puede incluso enviar un viento pasivo. Yes, praise the Lord. So in verse 28, Así que en el versículo 28 the Bible says that a man of God came and spoke to the king of Israel, dice la palabra de Dios que un varón de Dios vino al rey de Israel y le habló diciendo: thus says the Lord, because the Syrians have said, the Lord is God of the hills, but He's not God of the valleys. Así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, Therefore I will deliver all this great multitude into your hand, and you shall know that I am the Lord. yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Sometimes, my dear brother and sister, we have victories, Mi hermano y mi hermana, algunas veces tenemos victorias, but not because we won them, pero no porque las merezcamos, not because we made great efforts, no porque hicimos grandes esfuerzos, not because we prayed and fasted a lot. no porque oramos y ayunamos mucho. Sometimes, Algunas veces, other people otras personas challenge God, retan a Dios and because they behave like that, y por lo que ellos se comportan de esa manera, God decides to bless us. Dios decide bendecirnos, God decides to give us the victory Dios decide darnos la victoria just to show to them that He is God. solamente para mostrar que Él es Dios. So sometimes there are difficult situations. Así que algunas veces hay situaciones que son difíciles. Probably we are despised. Probablemente We are despised, or people don't treat us in a good way. somos rechazados o las personas nos tratan de una manera no muy linda. And you feel pretty bad because of that. Y se siente muy, muy mal respecto a esto. But God can use that Pero Dios puede usar eso to exalt you, para exaltarlo, to give you a blessing. para darle una
visión. when we learn to see God in everything we face, Cuando aprendemos a ver a Dios en todo lo que enfrentamos, indeed, what the Bible says, everything works for good to the ones that love God. como dice la palabra de Dios, todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. So the Syrians were challenging the people of Israel. Así que los sirios estaban retando al pueblo de Israel. They had almost a year getting ready for a second battle. Incluso ya llevaban un año preparándose para esta segunda batalla. Indeed, they said, wow, the first time the Israelites did this and this and this, so now let's change the strategy. A pesar de que dijeron, bueno, los israelitas el año pasado hicieron esto y esto y esto, pero vamos a buscar otra estrategia. Let's become stronger. Vamos a volvernos más fuertes. Let's come here to fight a better battle. Vamos a pelear una mejor batalla. But because they were speaking too loud, Pero como estaban hablando muy fuerte, the Lord listened to them. el Señor los escuchó. And the Lord decided to give again the victory to Y Israel. Dios decidió dar nuevamente la victoria a Israel. Because Ahab had repented. Porque Acab se había arrepentido, Because Ahab was now a good king. porque Acab ahora era un buen rey. No. No, Just because the Lord decided that. solamente porque el Señor decidió hacer eso. So in verse 29, the Bible says that they encamped opposite each other for 7 days. Así que dice la palabra de Dios en el versículo 29 que estuvieron acampados los unos frente a los otros For 7 days. por 7 días. So it was that on the seventh day the battle was joined, Y fue en ese séptimo día que se dio la batalla. and the children of Israel killed 100,000 foot soldiers of the Syrians in 1 day. Y dice, y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. 100,000 people. 100,000 hombres de a pie. And the rest fled to Aphek into the city. Then a wall fell on 27,000 of the men who were left. Y los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. He used a wall. Dios usó un muro. I don't know if he blew No sabemos si él lo sopló or if he just touched the wall. o solamente lo tocó. The case here, the important thing is that the Lord can use whatever he wants to deliver us. Lo importante es que el Señor puede usar lo que Él quiera para librarnos. So God, my brother and sister, takes care of his children. Así que, amado hermano y hermana, Dios tiene cuidado de sus hijos. And I want to clarify Y me gustaría clarificar that you can say, well, if God is good with the one that is unfaithful, then let's be unfaithful. Podríamos decir o pensar, si Dios es bueno con los que son infieles, pues yo también puedo ser infiel. No, that's not the idea. No, esa no es la idea. That's not the point. Ese no es el punto. Because if you are unfaithful, Porque si usted es infiel, anyways, you will receive consequences of de that. cualquier manera usted va a recibir consecuencias de sus actos. And although God was merciful to Ahab, Y aunque Dios fue misericordioso con Acab and he gave him different opportunities to repent, y le dio muchas oportunidades para arrepentirse, he didn't do it. él no lo hizo. And his end was not nice. Y su fin no fue muy agradable. But the Lord, in fact, he loves and he takes care of his faithful children. Pero de hecho el Señor tiene cuidado y ama a los hijos que le son fieles. To the ones that keep his commandments. Para aquellos que guardan sus mandamientos. The key point here La clave aquí, in this message, en este mensaje, is that God is not only good and merciful to the ones who are faithful to God, es que el Señor no es bueno y misericordioso con los que le son fieles, but he is also merciful pero Él también es misericordioso to the ones who are wicked. con aquellos que son malos. And sometimes it is hard for us to understand. Y a veces es duro para nosotros entenderlo. Do you remember the prodigal son? ¿Recuerdan al hijo pródigo? His father decided to be good with that
son that was disobedient. Su padre decidió ser bueno con ese hijo que fue desobediente. And the obedient son, Y el hijo obediente he was jealous. estaba celoso. He didn't agree with his father being merciful to his brother, No estaba de acuerdo que su padre fuera misericordioso con su hermano, because his brother had done very awful things. porque su hermano había hecho cosas feas. And sometimes it can happen to us. Y algunas veces nos puede pasar a nosotros. That's why we need to be careful even when we think that we are doing good things in the sight of the Es Lord. por eso que debemos tener cuidado cuando pensamos que estamos haciendo las cosas correctas delante del Señor. Because sometimes we think that we are so holy, Porque algunas veces pensamos que somos tan santos, so faithful, muy fieles, so good, muy buenos, that the blessing and the care of God should be only for us. que la bendición del Señor solamente debe ser para mí. And sometimes the Lord says, no, I want also to bless him despite his problems. Pero el Señor dice, no, lo bendeciré Él a pesar de sus problemas. I want to show you that I can be your God, but also his God. Te quiero mostrar que puedo ser tu Dios, pero incluso puedo ser el Dios de esa persona. So, my dear brother, even Luke chapter 6, verse 35, Así que, hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 6, verse 35, versículo 35, the last part of that verse has always drawn my attention, la última parte de este versículo llamó mi atención, because it says, he, referring to God, porque dice, Él, refiriéndose al Señor, is kind unto the unthankful and to the evil. es misericordioso para los que hacen mal y los que son infieles. And I want you to read it again. Y quiero leerlo de nuevo. He is kind unto the unthankful and to the evil. Él es bueno, 35, yes, Él es bueno para los, at the end. porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. So his grace is manifested to people that we many times wouldn't bless. Así que su gracia es manifestada a través de las personas que no pensamos. The problem is that sometimes we forget El problema es que algunas veces olvidamos that probably now we are faithful, que probablemente ahora somos fieles, but before we weren't. pero antes no lo éramos. When the Lord Cuando el Señor saved us, nos salvó, we didn't deserve it. no lo merecíamos. Anyways, he manifested his love and mercy. De todas maneras, Él nos manifestó su amor y misericordia. And that happens with any person Y eso pasa con cualquier persona, at any moment. en cualquier momento. And we are nobody to hinder God's work. Y We are nobody. no somos nadie para estorbar el trabajo de Dios. Praises to Jesus. So the grace of God was manifested towards this evil king twice. Así que la gracia del Señor fue manifestada a este rey 2 veces. They did not receive what they deserved. Ellos no recibieron lo que merecían. Many times we might say Algunas veces podemos decir that we are not going to receive God's favor or answer que no vamos a recibir el favor de Dios o la respuesta de Dios because we failed porque fallamos or because we didn't pray enough o porque no oramos lo suficiente or because our faith is not the big one. o que nuestra fe no es la más grande. But despite those limitations, God shows his mercy. Pero a pesar de estas limitaciones, Dios nos muestra su misericordia. And if we deny his mercy, Y si nos negamos a su misericordia, if we say that God is not able to be merciful despite our problems, si decimos que Dios no puede ser fiel a pesar de nuestros problemas, then we are denying what Psalm 136 says. estaríamos negando lo que dice la palabra de Dios en el libro de Salmos 136. It says that he is good and his mercy endures forever. Dice que Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Now, what is mercy? Ahora, ¿qué es misericordia?
Mercy is to have compassion, Misericordia es tener compasión, is to show es kindness mostrar amabilidad towards an offender hacia un ofensor or an enemy. o un enemigo. That's why God is good Es por eso que Dios es bueno, even to the unthankful and evil, incluso a aquellos que hacen el mal and that are not thankful. y que no son agradecidos. So my brother, we usually create formulas Así que mi hermano, algunas veces creamos fórmulas and we write down procedures. y escribimos los procedimientos. And sometimes maybe a new person comes Y algunas veces una persona nueva viene and we start, of course, teaching that person. y claro, le empezamos a enseñar. And yes, there are many good things that we need to teach others to do for the Lord. Y sí, hay muchas cosas buenas que le podemos enseñar a los demás para que hagan respecto a la obra del Señor. The problem is when we El problema es que cuando nosotros are convinced that that is the only way for God to work. estamos convencidos que esa es la única manera en la cual Dios va a trabajar. And now I would like to see other cases Y ahora me gustaría ver otros casos in which God did things en donde Dios hizo cosas that were out of man's que understanding estaban fuera del conocimiento humano or were out of people's expectations. o estaba fuera de lo que las personas esperaban. Indeed, we need to ask God Pero debemos pedir al Señor to help us to open our que minds, nos ayude a abrir nuestras mentes, to open our hearts, de abrir nuestros corazones, to receive what the Lord wants to give us. de recibir lo que Dios quiere darnos. The first case I would like to speak about is the Gentiles. Del primer caso que me gustaría hablar es de los gentiles. You know that when the Lord Jesus came, the Bible says that he came to the house of Israel, La palabra de Dios dice que cuando Jesucristo vino fue a la casa de Israel, but they did not accept him. pero ellos no le aceptaron. Most of them didn't acknowledge him as the Messiah, Algunos lo aceptaron como el Mesías, but many didn't. pero otros no. And that's why the salvation was given to the Gentiles. It means to us who are not originally part of the people of Israel. Y es por eso que la salvación es para los gentiles, para nosotros que no somos del pueblo de Israel, Because they were hardened in their hearts, porque ellos estaban, hardened. They were hardened. Their hearts were hard. sus corazones estaban heridos, They were hard to believe. ya estaban cansados de creer, And because of that, because they didn't believe, y por eso, por lo que no creyeron, then the salvation came to us. luego la salvación vino a nosotros. But my brother, when the gospel was preached to the Gentiles, Pero mi hermano, cuando el evangelio fue predicado a los gentiles, many of those first Christians muchos de esos primeros cristianos couldn't believe it, no lo creyeron, couldn't accept it. no podían aceptarlo. Let's go to Acts 11. Vamos al libro de Hechos capítulo 11. In verse 1 it says, "And the apostles and brethren that were in Judea heard that the Gentiles had also received the word of God. And when Peter was come up to Jerusalem, they that were of the circumcision contended with him, saying, Thou wentest into men are circumcised, and didst eat with them." Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 11, versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? So the context here is that there were part of those first Christians Así que el contexto es que ellos eran parte de estos primeros cristianos, who were Jews. que eran judíos. They had believed in the Lord Jesus as Lord and Savior, Ellos habían creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, but they still believed pero ellos aún creían that it was necessary the circumcision que aún era necesaria la circuncisión to be indeed saved. para ser salvos.
For the ones who don't know what circumcision is, Para aquellos que no saben qué es la circuncisión, is a surgical removal of the foreskin. es como una pequeña cirugía donde quitan el prepucio. Yes, and that was established Y esto estaba establecido between God and Abraham entre Dios y Abraham as a covenant between the people of Israel and God. un pacto entre el pueblo de Israel y Dios. And now that the Lord Jesus was there, Y ahora que el Señor Jesucristo estaba ahí, they were still asking from the Christians to have that surgery. ellos incluso le estaban diciendo a los cristianos acerca de esta cirugía. But some apostles and other people, Pero algunos apóstoles y otras personas, they were saying, no, it is enough to believe in the Lord Jesus. ellos estaban diciendo, no es suficiente creer en el Señor Jesucristo. They don't need to be circumcised. No necesitan la circuncisión. And that was the struggle between those 2 points. Y ese fue el desacuerdo entre estos dos puntos. So let's read in verse 13. Así que vamos a leer en el versículo 13. Because you know that the apostle Peter, Porque sabemos que el apóstol Pedro, once he was praying, una vez que él estaba orando, he had a vision. él tuvo una visión. And he saw a sheet that was coming down from heaven with different kinds of animals. Él vio un gran lienzo que descendía con muchos tipos de animales. Animals that were considered unclean for the Jews. Animales que eran considerados impuros para los judíos. And in his vision, he heard a voice that said, eat. Y en esta visión él escuchó una voz que le decía, come. And the apostle said, no, I cannot do it. That is unclean. I haven't tasted those kind of animals. Y el apóstol decía, no puedo, yo no puedo comer cosas impuras, este tipo de animales. But the voice said again, eat. Pero la voz dijo nuevamente, come. And it happened 3 times. Y pasó 3 veces. And he was confused. He didn't understand what was this vision about. Y él estaba confundido, él no entendía de qué se trataba esta visión. And while he was meditating in that Y vision, mientras él estaba meditando en esa visión, then some people came to him. unas personas vinieron a él. The servants sent by Cornelius. Los siervos fueron enviados por Cornelio. And Cornelius was a man that was also praying. Y Cornelio era un hombre que oraba. He was in another place. Él estaba en otro lugar. And he wanted to be saved. He wanted to have an encounter with God. Y él quería ser salvo, quería tener un encuentro con Dios. So here Peter was praying and he received a vision. Así que aquí Pedro estaba orando y recibió esa visión. And in the other place there was this man Cornelius praying also, Y por el otro lado estaba este hombre Cornelio orando también, asking for salvation for him and his family. pidiendo salvación para él y para su familia. And God was listening to both prayers. Y Dios estaba escuchando ambas oraciones. And then the Lord used this man to speak to this other man. Y luego Dios usó este hombre para hablarle a este hombre. But since this man was a Gentile, Pero aunque este hombre era un gentil, a man that was not circumcised, un hombre que no había practicado la circuncisión, then he was hesitant. él estaba, He had doubts. él tenía dudas And he didn't know if to go or not to go. y no sabía si ir o no ir. But in the end, he understood that that voice was God telling him, go and speak to them. Pero al final él entendió que era la voz de Dios diciéndole, ve y háblales. And my brother, Y mi hermano, it was wonderful what happened at that house. fue increíble lo que pasó en esa casa. Because the salvation came to that uncircumcised family. Porque la salvación vino a esta familia incircuncisa. So here in verse 13, Así que aquí en el versículo 13, the Bible says, and he showed us how he had seen an angel in his house, speaking about Cornelius. dice, ¿quién nos contó cómo había visto en su casa un ángel hablando de Cornelio? Which stood and said unto him, send men to Joppa
and called for Simon, whose surname is Peter, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. who shall tell thee words Él te hablará palabras whereby you and your house shall be saved. por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. And in verse 18, Y en el versículo 18, Peter made the conclusion of that happening. Pedro hizo la conclusión de todo lo que estaba pasando. And it says, when, Peter and the rest that were with him, Bueno, Pedro y todos los que estaban con él. it says, when they heard these things, Entonces, oídas estas cosas, they held their peace callaron and glorified God, y glorificaron a Dios, saying, diciendo: then hath God also to the Gentiles granted repentance and to life. de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Finally, they understood Finalmente ellos entendieron that God's plans were bigger, que los planes de Dios eran aún más grandes, that were not only for them, que no era solamente para ellos. that God also wanted to do great things with the Gentiles. Incluso Dios quería hacer grandes cosas con los gentiles. Praises to Jesus. Alabanzas a Jesucristo. And let's read in verse 17, Y vamos a leer en el versículo 17. because Peter said, for as much then as God gave them the like gift as he did unto us, Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, who believed on the Lord Jesus Christ, que hemos creído en el Señor Jesucristo, what was I that I could withstand God? ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Who, my dear brother and sister, are we to resist God? Mi hermano y mi hermana, ¿quiénes somos para estorbar a Dios? Who are we to tell God, don't touch this man, ¿Quiénes somos para decirle a Dios: no toques a ese hombre, don't baptize this man? no bautices a este hombre? Because something that was wonderful here Porque algo que fue asombroso aquí is that they were baptized. fue que ellos fueron bautizados. In verse 15 it says, and as I began to speak, Y en el versículo 15 dice: y cuando comencé a hablar, the Holy Ghost fell on them, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, as on us at the beginning. como sobre nosotros al principio. So that was something, such a tremendous, it was Así a que- tremendous thing, Así que eso fue algo asombroso, tremendo, because it was compared to the day of Pentecost. porque era comparado al día de Pentecostés. The apostle was saying they were baptized like we were baptized at the beginning. Los apóstoles decían: ellos fueron bautizados como nosotros fuimos bautizados al principio. Glory to God. Gloria a Dios. And you know, Y usted sabe, we have to receive more than 20 lessons debemos recibir más de 20 lecciones to be baptized in water. para ser bautizados en agua. And sometimes we struggle also to be baptized in the Holy Ghost. Y algunas veces nos preocupamos para ser bautizados por el Espíritu Santo. And sometimes we cry and we feel bad, but why the Lord is not baptizing me? Why the Lord is not giving me that gift of speaking in new tongues? Y algunas veces lloramos y nos preocupamos y le decimos: Señor, ¿por qué no me has bautizado en el Espíritu? Señor, ¿por qué no me has concedido este regalo de hablar nuevas lenguas? And maybe we come to this brother and to this sister trying to find out answers, Y venimos a este hermano, a esta hermana tratando de encontrar respuestas. but we have no answers Pero no tenemos respuestas, because God does as He wants. porque Dios hace como Él quiere. So in Acts 10, Así que en el libro de Hechos capítulo 10, verse 34 is speaking about this same happening. versículo 34, hablando de esto que pasó, The Bible says that Peter opened his mouth and said, dice la palabra de Dios: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: of a truth I perceive that God is not respecter of persons. en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. That means that God is not partial, Eso dice que Dios no es parcial, that God doesn't have spoiled children.
¿Que Dios no tiene hijos favoritos? Yes. And verse 35 says, "But in every nation he that feareth him and worketh righteousness is accepted with him." Y dice el versículo 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Glory to Jesus. Gloria a Jesús. Now, in Acts 15, Ahora, en Hechos capítulo 15, verse 7, versículo 7, it says that after too much disputing, dice, y después de mucha discusión, Peter rose up and said to them, Pedro se levantó y les dijo, "Men and brethren, varones, hermanos, you know how that a good while ago God made choice among us, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió, that the Gentiles by my mouth should hear the word of the gospel and believe. que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. And God, which knows the hearts, Versículo 8, y Dios, que conoce los corazones, bear them witness, giving them the Holy Ghost, even as he did unto us. les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. And put no difference between us and them, Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purifying their hearts by faith. purificando por la fe sus corazones. My brother, there are many things that we want to do in the physical realm Mi hermano, hay muchas cosas que queremos hacer en el área física to get the favor of God, para obtener el favor de Dios, to get the miracles from God. para obtener los milagros de parte de Dios. But many things are done by faith. Pero muchas cosas son hechas por la fe. And without faith, it's impossible to please God. Y sin fe es imposible agradar a Dios. So many times what the Lord wants us to do is to believe, Así que muchas veces lo que el Señor quiere que hagamos es que creamos, to have faith in Him. tener fe en Él. And you know, in Acts 10, Y sabe, en el capítulo 10 del libro de Hechos, in verse 47, en el versículo 47, when the apostles saw that those Gentiles had been baptized with the Holy Ghost, cuando los apóstoles vieron que los gentiles habían sido bautizados con el Espíritu Santo, because they were baptized first in the Holy Ghost and then in water. porque ellos fueron primeramente bautizados en el Espíritu Santo y luego en aguas. So here it says, "Can any man forbid water that these should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we?" En el versículo 47 del capítulo 10 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Praises to Jesus. Alabanzas al Señor. So, because of time, we cannot see the other cases. Bueno, por el tiempo no podemos ver otros casos, But what we want to conclude pero lo que queremos concluir is that many times es que muchas veces the Lord does things el Señor hace cosas in a way that we were not expecting, de una manera que nosotros no esperábamos, in a way that we didn't imagine. de una manera que no imaginábamos. In 2 Chronicles 20:15, En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, verse 15, 20, versículo 15, there was another battle. hubo otra batalla. And the Bible says, Y la Biblia dice, "Listen, all you of Judah and you inhabitants of Jerusalem. y dijo, oíd, Judá, todo y vosotros moradores de Jerusalén, And you, King Jehoshaphat, y tú, rey Josafat, that says the Lord to you, Jehová os dice así, do not be afraid, no temáis nor dismayed, ni os amedrentéis because of this great multitude. delante de esta multitud tan grande, For the battle is not yours, but God's." porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. And verse 17, you will not need to fight in this battle. Y en el versículo 17, no habrá para que peleéis vosotros en este caso,
Position yourselves. Paraos, Stand still estad quietos and see the salvation of the Lord who is with you. y ved la salvación de Jehová con vosotros. Do not fear or be dismayed. No temáis ni desmayéis. Tomorrow go out against them, for the Lord is with you. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. So sometimes all what God wants us to do Así que algunas veces lo que Dios quiere que hagamos is to do nothing. es hacer nada, To do nothing. hacer nada. To stand still Paraos, estar quietos and to see the salvation of the Lord. y ver la salvación de Jehová. Oh, but if I don't do this, if I don't do that, maybe God is not going to perform my miracle. Ay, pero si yo no hago esto, si yo no hago tal cosa, Dios no va a hacer mi milagro. Well, the Bible shows me that sometimes He will ask you to do certain things. La palabra de Dios nos muestra que Dios pedía hacer algunas cosas. Sometimes He will ask you to do things. Algunas veces Él le pedirá hacer algunas cosas. But other times, Pero en otras veces, the Lord will tell you, do nothing. el Señor le dirá, no haga nada. Just wait and see the salvation of the Lord. Solo espere y vea la salvación del Señor. And we have a tendency to fight against that. Y tenemos esa tendencia a pelear contra eso. Because we want to have the control of things. Porque queremos tener el control de las cosas. We want to do A, B, C, D, E. Queremos hacer A, B, C, D. Because if we don't do that, Porque si no hacemos eso, we believe that probably things won't happen. creemos que probablemente las cosas no pasarán. So my brother, we don't have the privilege. Así que mis hermanos, no tenemos el privilegio, We don't have any rights no tenemos ningún derecho to tell God when to do things, de decirle al Señor cuándo haga las cosas, how to do things. cómo las hace. He does as He wants. Él hace como Él quiere. But remember Pero recuerde that He can save you in the hills, que Él puede salvarlo en los montes, but also in the valleys. pero incluso en la llanura. All what we need to do Todo lo que necesitamos hacer is to hearken to His voice. es escuchar a su voz. Many times we pray because we want to ask God Muchas veces oramos porque queremos pedirle a Dios this thing or that thing, esta cosa o aquella otra, or to tell Him how to do things. o decirle cómo hacer las cosas. But the most important in prayer Pero lo más importante en la oración is that He may speak to us, es que Él nos hable, that we may understand what He wants us to do. que podamos entender qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. If He tells us do A and B, let's do it. Si Él dice haga A y B, vamos a hacerlo. But if He says do nothing, do nothing. Pero si Él dice no haga nada, no vamos a hacer nada. Praises to the Lord. Alabanzas al Señor. I invite you to pray. I don't know if any of you receive this word specifically for a situation you are Le facing. invito a que se ponga de pie y no sé si alguno recibió esta palabra para una situación específica en su vida. But I know that God Pero sé que Dios will be faithful será fiel, despite we are unfaithful. a pesar que somos infieles. So even if you have made many mistakes, Que incluso usted haya cometido muchos errores. today the Lord wants to restore you Hoy el Señor quiere restaurarlo and to help you. y ayudarlo.